¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando impulsivamente, dejando que algo pequeño se apoderara de tu mente y arruinara tu día? La ira, la frustración, la ansiedad. Estas emociones pueden parecer incontrolables, especialmente en un mundo tan acelerado y lleno de presiones externas. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino para vivir con más serenidad, independientemente de lo que suceda a tu alrededor? Imagina ser capaz de navegar por las turbulencias de la vida con una mente tranquila, sin permitir que nada ni nadie te quite la paz. Esto no es solo un sueño lejano, es algo posible, y el estoicismo, una filosofía milenaria, ofrece las herramientas para lograrlo. Filósofos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos dejaron lecciones atemporales que, si las aplicamos, pueden transformar por completo nuestra forma de vivir. Hoy, voy a compartir contigo 7 poderosos métodos del estoicismo para dominar tus emociones y alcanzar un equilibrio emocional duradero. Estos métodos no son solo conceptos abstractos, sino prácticas que puedes comenzar a aplicar de inmediato para tomar las riendas de tu vida y proteger tu paz interior. Así que, si estás listo para hacer esta transformación, acompáñame y exploremos juntos cómo estas lecciones pueden cambiar tu vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu viaje emocional. Vamos allá. Método 1. Abraza la disposición en la vida. Una de las prácticas fundamentales del estoicismo nos enseña a aceptar las situaciones tal como son, sin resistencia, sin el deseo de que las cosas sean diferentes. Este tipo de aceptación no es pasiva, sino una manera de entender profundamente que la vida, en su esencia, está compuesta por acontecimientos que no están bajo nuestro control. La aceptación sincera de las situaciones de la vida nos permite vivir en armonía con la naturaleza de las cosas, sin dejarnos dominar por el deseo de alterar o controlar lo incontrolable. En lugar de luchar contra la realidad, el estoico nos invita a abrazarla con serenidad. Esto no significa resignación, sino el entendimiento de que la resistencia solo genera sufrimiento. La verdadera libertad está en aceptar el presente y seguir adelante, con la mente tranquila y dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Aceptar sin resistencia es uno de los principios más poderosos del estoicismo. Cuando resistimos algo, ya sea una situación o una emoción, creamos una lucha interna que solo alimenta el sufrimiento. Esta resistencia puede manifestarse de muchas formas, como ira, frustración o incluso ansiedad. Sin embargo, la aceptación sincera de que las cosas ocurren como deben ocurrir nos libera de esa lucha constante. La resistencia, desde la perspectiva estoica, es lo que nos impide ver las situaciones de forma clara y objetiva. Al abrazar la disposición de aceptar lo que nos sucede, tenemos más espacio para actuar con sabiduría y serenidad, independientemente de las circunstancias. Esto no significa que debamos estar de acuerdo con todo lo que pasa, sino reconocer que muchas cosas están fuera de nuestro control, y por lo tanto, nuestra paz interior depende de nuestra capacidad para aceptar esas cosas como parte del viaje de la vida. Esta aceptación se puede practicar en situaciones cotidianas, que muchas veces nos desestabilizan emocionalmente. Imagina, por ejemplo, la tarea simple de lavar los platos. Para muchas personas, es una actividad monótona e irritante, algo que hay que hacer. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de pensar, tengo que lavar los platos, podemos cambiar a elijo lavar los platos. Esto transforma una tarea aparentemente sin valor en una oportunidad para ejercitar la aceptación y la disposición. De la misma manera, el tráfico, que puede ser una fuente de frustración e impaciencia, es otra oportunidad para practicar la aceptación. El tráfico no es algo que podamos controlar, pero nuestra reacción a él está bajo nuestra responsabilidad. En lugar de luchar contra él, podemos aceptar que es una parte del día y usar ese tiempo para reflexionar o simplemente para respirar profundamente, manteniendo nuestra serenidad. La definición de propósito y visión de vida es esencial para practicar la disposición en la vida de manera efectiva. Cuando tenemos un propósito claro, las dificultades y desafíos del día a día adquieren un nuevo significado. Al definir nuestra visión de vida, somos capaces de darnos cuenta de que cada momento, cada acción, forma parte de un todo mayor. En lugar de centrarnos solo en las tareas o problemas inmediatos, podemos mirar la vida con una perspectiva más amplia y profunda.
Esta visión nos permite entender que nuestras acciones, incluso las más simples, tienen un propósito. Lavar platos, enfrentar el tráfico o cualquier otra actividad cotidiana puede ser una expresión de ese propósito mayor, una manera de mantener nuestra mente en equilibrio y continuar en nuestro viaje de autodescubrimiento. La clave está en vivir con la conciencia de que todas las acciones son elecciones y cada una de ellas contribuye a nuestra evolución. Vivir con una visión más grande nos ayuda a distinguir entre tengo que y elijo. La diferencia entre estas dos frases es poderosa. La primera, tengo que, lleva consigo una sensación de obligación y resistencia, como si fuera algo impuesto, mientras que elijo refleja una actitud de libertad y disposición. Cuando elegimos nuestras acciones, incluso las más simples, les damos un significado más grande, y así se convierten en un reflejo de nuestro propósito de vida. Al adoptar la visión de que estamos eligiendo, en lugar de ser forzados, nuestra perspectiva sobre la vida cambia completamente. Cada elección, incluso la más rutinaria, se convierte en una oportunidad para ejercer nuestra autonomía y sabiduría, y la aceptación de las situaciones cobra más fuerza. El estoicismo nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos elegir nuestra respuesta, nuestra actitud ante lo que sucede. La aceptación, entonces, se convierte no solo en una práctica para lidiar con las situaciones externas, sino también en una forma de alcanzar la automejoría. Al aceptar lo que no podemos cambiar, desarrollamos la capacidad de cambiar lo que está bajo nuestro control, nuestras actitudes, nuestras emociones y nuestras reacciones. Ese es el verdadero camino hacia la transformación personal. En lugar de luchar contra las dificultades, podemos utilizarlas como herramientas de crecimiento. Cada desafío, cada obstáculo, es una oportunidad para practicar la aceptación y fortalecer nuestro carácter. Al aceptar las dificultades de la vida, estamos, de hecho, superando nuestros propios límites y evolucionando hacia una versión más sabia y serena de nosotros mismos. Aprender de las críticas y los errores es una parte esencial de este viaje. El estoicismo nos enseña a ver las críticas no como ataques personales, sino como oportunidades de aprendizaje. Cuando alguien nos critica, en lugar de reaccionar a la defensiva, podemos reflexionar sobre la crítica y preguntarnos qué podemos aprender de ella. De la misma manera, los errores no son fracasos, sino lecciones valiosas. Cada error es una oportunidad para corregir el rumbo y seguir adelante con más sabiduría. La aceptación de nuestros propios errores y de las críticas de los demás nos permite crecer continuamente, sin perdernos en las emociones negativas que estas experiencias pueden generar. En lugar de sentir vergüenza o frustración, podemos usar cada error como base para hacernos más fuertes y más compasivos con nosotros mismos. El camino de abrazar la disposición es, por tanto, un viaje de autodescubrimiento y automejoría. Al practicar la aceptación de las situaciones de la vida, al elegir nuestras reacciones, al aprender de las críticas y los errores, estamos evolucionando constantemente. Este viaje no es lineal ni fácil, pero es profundamente transformador. Nos permite vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, en armonía con lo que es, y nos libera de la lucha constante contra lo que no podemos controlar. Al abrazar la disposición, abrazamos la vida con todo lo que nos ofrece, con sus altos y bajos, con su belleza y sus dificultades, siempre en busca de un propósito mayor. Método 2. Deja de juzgar a los demás. Los juicios sobre los demás tienen el poder de generar ira y frustración, y eso es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Cuando juzgamos, creamos una división entre nosotros y los demás, una línea de separación que nos hace sentir superiores o inferiores, correctos o equivocados. El juicio alimenta nuestras emociones de manera negativa, ya que, al identificar algo que no nos gusta en los demás, terminamos creando una reacción emocional impulsiva. Esta reacción a menudo nos impide ver la situación con claridad y actuar con sabiduría. La ira, la frustración y la impaciencia surgen porque, en el fondo, creemos que las personas deberían actuar de una manera diferente a la que eligen. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, al centrarnos en juzgar, estamos permitiendo que el comportamiento de los demás controle nuestras emociones. Esta es una de las razones por las que los juicios pueden ser perjudiciales para nuestra paz interior. La tendencia humana a juzgar rápidamente es una reacción casi automática
Cuando nos encontramos con una persona o situación, el cerebro busca categorizar y formar opiniones instantáneas para lidiar con la complejidad de las interacciones. Sin embargo, el estoicismo nos alerta sobre el peligro de actuar impulsivamente, sin reflexionar adecuadamente. Juzgar es una forma de reaccionar sin considerar el contexto completo y, a menudo, sin comprender lo que motivó determinada acción. En lugar de buscar entender, proyectamos nuestros propios valores, lo que impide un análisis genuino y nos aleja de la verdadera comprensión. Esta tendencia de juzgar afecta directamente nuestra paz interior. Cada juicio genera emociones como ira, frustración o tristeza, que crean disturbios internos y nos alejan de la serenidad. El estoicismo nos enseña que la paz interior depende de nuestra capacidad de mantener la calma ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando nos permitimos ser dominados por juicios, entregamos nuestro control emocional a factores externos, comprometiendo nuestra tranquilidad. Por lo tanto, abandonar el juicio es una forma de recuperar el control sobre nuestras reacciones y garantizar que nuestra paz no dependa del comportamiento de los demás. Ejemplos cotidianos de juicios muestran lo común que es esta práctica. Cuando alguien actúa de manera impaciente o grosera, nuestra reacción inicial es juzgar a la persona como arrogante o maleducada. Sin embargo, al reflexionar, podemos darnos cuenta de que esa persona puede estar lidiando con dificultades personales, presiones o un día difícil. En lugar de etiquetarla negativamente, podemos entender que su actitud es una respuesta a las circunstancias y no un reflejo definitivo de su personalidad. Otro ejemplo sería cuando vemos a alguien haciendo algo de manera diferente a la nuestra, como comer de una forma que consideramos inapropiada. En lugar de juzgar, podemos abrir nuestra mente a la posibilidad de que existen diferentes maneras de hacer las cosas, todas igualmente válidas. La clave para ver a las personas de manera más comprensiva es reconocer que, al igual que nosotros, ellas tienen sus propias historias, desafíos y motivaciones. En lugar de juzgar las acciones momentáneas o las apariencias, el estoicismo nos enseña a practicar la empatía. Cada persona forma parte de un viaje único, y muchas veces lo que vemos externamente es solo la punta del iceberg. La verdadera comprensión llega cuando miramos más allá de las acciones externas y tratamos de entender lo que las motiva. Esta empatía nos libera del ciclo de juicio, permitiéndonos cultivar respeto y aceptación por las imperfecciones humanas, lo que hace que nuestras interacciones sean más armoniosas. El concepto estoico de no dejar que los demás controlen nuestras emociones es fundamental para la libertad emocional. Cuando juzgamos, estamos permitiendo que el comportamiento de los demás determine nuestra paz interior. La filosofía estoica nos enseña a ser independientes de las acciones ajenas, manteniendo nuestra serenidad independientemente de lo que ellos hagan. Esto no significa ignorar o justificar comportamientos, sino reconocer que nuestra paz no debe depender de las decisiones de los demás. Al adoptar esta perspectiva, conseguimos preservar nuestra tranquilidad y actuar de forma más sabia y equilibrada. La empatía debe sustituir al juicio. Cuando practicamos la empatía, logramos percibir las dificultades que los demás enfrentan sin ver sus acciones solo como críticas que debemos hacer. Esto no implica aceptar comportamientos perjudiciales, pero sí mirar a los demás con compasión y buscar respuestas más constructivas. La empatía nos ayuda a actuar con más sabiduría y menos juicio, creando un ambiente de respeto mutuo en nuestras relaciones. Cuestionar y cambiar nuestra perspectiva es esencial para dejar de juzgar. Siempre que sintamos el impulso de juzgar, podemos reflexionar sobre lo que realmente sabemos acerca de la situación o de la persona. ¿Hay algo que no sabemos? ¿Estamos siendo influenciados por prejuicios? El estoicismo nos enseña a hacer una pausa y reflexionar, adoptando una visión más amplia antes de formar una opinión. Este proceso de cuestionamiento constante nos ayuda a cultivar una visión más equilibrada y realista, alejándonos del juicio precipitado. Dejar de juzgar trae liberación emocional. El hábito constante de juzgar genera un ciclo de insatisfacción y nos impide vivir en paz. Al liberarnos de esta práctica, creamos espacio para el autocontrol y la serenidad. La verdadera libertad emocional surge cuando reconocemos que no necesitamos las acciones de los demás para ser felices o tranquilos. Al centrarnos en nuestra respuesta y práctica de empatía,
abrimos las puertas para una vida de mayor armonía interna y externa. Método 3. Deja de lado el control. Dejar de lado el control es una práctica profunda y liberadora que el estoicismo nos enseña. La frustración y la ira surgen con frecuencia cuando esperamos que las cosas o las personas se comporten de una manera específica. Cuando estas expectativas no se cumplen, nos encontramos con un conflicto interno, un sentimiento de impotencia que, muchas veces, nos lleva a un desgaste emocional. La tendencia de querer controlar el comportamiento de los demás o el resultado de situaciones externas está enraizada en nuestra necesidad de seguridad y previsibilidad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el control es una ilusión. No podemos controlar a los demás ni lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí podemos controlar la forma en que respondemos a estos eventos. Al soltar este deseo de control, también liberamos la tensión emocional que él genera. El concepto estoico de desapego está profundamente relacionado con la idea de aceptar lo que no podemos controlar. El desapego no es indiferencia ni resignación, sino la comprensión de que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestra capacidad de manipulación. La naturaleza impredecible de las cosas hace imposible controlar todo a nuestro alrededor, y tratar de forzar el control sobre lo incontrolable nos lleva al sufrimiento. El desapego implica aceptar esta realidad y vivir en armonía con el flujo de la vida, sin resistirnos a lo que es. Esto no significa abandonar la búsqueda de mejoras, sino centrarse en lo que está dentro de nuestro alcance y aceptar lo que no podemos cambiar. El desapego ayuda a liberar expectativas irreales y, de este modo, evita la frustración cuando las cosas no salen como esperamos. Un ejemplo claro de desapego es cuando nos encontramos con situaciones cotidianas, como el tráfico. Es natural sentir frustración e impaciencia durante un atasco, pero la filosofía estoica nos enseña que el único control que tenemos es sobre nuestra reacción. No podemos cambiar el flujo de los coches ni las actitudes de los conductores, pero podemos decidir cómo responder a la situación. En lugar de irritarnos, podemos optar por utilizar el tiempo para reflexionar, practicar la paciencia o relajarnos. Al aceptar que el tráfico está más allá de nuestro control, encontramos paz interior, porque la clave está en cómo reaccionamos ante lo que no podemos controlar, no en tratar de controlarlo. Centrarse en lo que podemos controlar es la base de una vida más serena. El estoicismo enseña a distinguir entre lo que está a nuestro alcance y lo que no lo está. Podemos controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones, pero no el comportamiento de los demás ni las circunstancias externas. Al dirigir nuestra energía a lo que podemos controlar, conseguimos poder personal y tranquilidad. Nuestras emociones pueden ser moldeadas por nuestras percepciones y reacciones, y al controlarlas, podemos evitar que situaciones externas nos desequilibren. El secreto está en no desperdiciar energía tratando de controlar lo incontrolable, sino en centrarse en cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. La práctica de la premeditatio malorum, o anticipación de las adversidades, es una técnica estoica poderosa para abandonar el control. Consiste en visualizar, de manera racional, los posibles desafíos que podríamos enfrentar, preparándonos mentalmente para ellos. Al anticipar las dificultades, podemos liberarnos de la sorpresa y la angustia cuando se presenten. Este hábito nos enseña a aceptar por adelantado las adversidades, permitiéndonos actuar con calma, sin resistirnos a lo que pueda salir mal. La premeditatio malorum no se trata de vivir con miedo, sino de estar preparados emocionalmente para enfrentar lo que venga, sin desesperarnos. La sensación de paz que surge al abandonar el control es incomparable. Cuando dejamos de luchar contra las situaciones y las personas, aceptamos que muchas cosas están fuera de nuestro alcance, creando espacio para la tranquilidad y la libertad. La paz interior no depende de controlar todo a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos reaccionar ante los eventos. Al dejar de desear controlar lo incontrolable, dejamos de ser esclavos de nuestras expectativas y de las circunstancias externas. La paz surge de aceptar que la vida sigue su curso, y al centrarnos en nuestra respuesta, comportamiento y acciones, podemos vivir con serenidad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. En última instancia, la práctica del desapego nos enseña a vivir con más armonía y menos resistencia. Centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos nos proporciona libertad emocional y una paz duradera.
El desapego y la aceptación de lo incontrolable no son señales de debilidad, sino de sabiduría. Nos ayudan a vivir con más claridad, reduciendo el estrés y enfrentando las adversidades con equilibrio. Al practicar el desapego, nos liberamos del peso de las expectativas y frustraciones, permitiendo que nuestra vida fluya con más naturalidad y menos tensión. Método 4. Abraza la imperfección en el mundo. Abrazar la imperfección en el mundo es una de las lecciones más profundas que el estoicismo nos ofrece. Vivimos en una sociedad que a menudo nos empuja hacia la perfección. Buscamos el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, la relación perfecta. Sin embargo, esta búsqueda de la perfección es una ilusión que, además de ser inalcanzable, genera consecuencias emocionales negativas. La expectativa de que todo debe ser perfecto nos lleva a la frustración, la ansiedad e incluso a la ira cuando las cosas no salen como planeamos. La perfección, como nos enseña el estoicismo, no es realista, y creer en ella solo nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción constante. Al aceptar que la imperfección es parte de la naturaleza de la vida, comenzamos a liberar el peso emocional de la búsqueda incesante del ideal. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más grandes, nos enseña que los eventos de la vida no son intrínsecamente buenos o malos. Lo que realmente importa es cómo los juzgamos. Para él, nuestra reacción ante las situaciones es lo que define si serán fuentes de sufrimiento o oportunidades de aprendizaje. Cuando algo no sale como esperábamos, la tendencia inmediata es verlo como un fracaso. Sin embargo, Epicteto nos invita a cambiar esa perspectiva. En lugar de etiquetar los eventos como negativos, podemos aceptarlos como parte natural de la experiencia humana. Este es uno de los pilares del estoicismo. No podemos controlar los acontecimientos, pero sí podemos controlar cómo los interpretamos y reaccionamos. Al abrazar la imperfección del mundo, dejamos de ver los fallos como desastres y comenzamos a verlos como oportunidades para practicar la virtud. Un ejemplo claro de esto puede verse en una presentación que no sale como estaba planeado. Si te preparaste bien, pero la presentación no fue bien recibida, la reacción inicial puede ser frustración o decepción. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que, en lugar de aferrarnos a estos sentimientos negativos, debemos aceptar la imperfección como parte de cualquier esfuerzo humano. Podemos reflexionar sobre lo que salió mal, aprender de la experiencia y seguir adelante más sabios. La imperfección se transforma así en una oportunidad de crecimiento, ya que permite practicar la paciencia y el autoconocimiento. El objetivo no es buscar la perfección, sino mejorar continuamente y aprender de los desafíos. Este proceso de aceptación fortalece nuestra resiliencia, volviéndonos más aptos para afrontar las adversidades. La resiliencia frente a la imperfección es una característica esencial del estoicismo. Los estoicos no buscan eliminar las dificultades ni esperar un mundo perfecto. Al contrario, aprenden a enfrentarlas con equilibrio y serenidad. Cuando entendemos que la imperfección es una parte inevitable de la vida, podemos aceptarla con más calma. La resiliencia no es ignorar el dolor o el sufrimiento, sino tener la capacidad de levantarse después de cada caída, aprender de los errores y seguir adelante con la mente tranquila. Para los estoicos, las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para practicar virtudes como el coraje, la sabiduría y la templanza. Al cultivar la resiliencia, podemos lidiar mejor con los altibajos de la vida y encontrar paz, incluso en momentos de caos. La imperfección también es una oportunidad para desarrollar paciencia y compasión. Cuando aceptamos que no todo será perfecto, podemos ser más pacientes con nosotros mismos y con los demás. La expectativa irrealista de que todo y todos deben ser perfectos solo nos lleva a frustraciones constantes. Al abrazar la imperfección, pasamos a ser más comprensivos. Si alguien comete un error, en lugar de reaccionar con ira o juicio, podemos ofrecer apoyo. De igual manera, al cometer nuestros propios errores, podemos ser más amables con nosotros mismos, usando los fallos como oportunidad de crecimiento y no como un motivo para castigarnos. La paciencia y la compasión cultivadas frente a la imperfección nos conectan con nuestra humanidad compartida, creando relaciones más armoniosas. La empatía, dentro de este contexto, se convierte en una habilidad esencial para lidiar con la imperfección. Al practicar la empatía, logramos entender las motivaciones y los desafíos de los demás, en lugar de juzgar sus fallos. En lugar de ver a los demás como fuentes de frustración,
comenzamos a verlos como seres humanos que, al igual que nosotros, enfrentan dificultades y cometen errores. La empatía nos permite aceptar la imperfección de los demás sin que nos cause ira o alejamiento. Fortalece la comunicación y crea un espacio para el entendimiento mutuo. Al ser empáticos, no esperamos que los demás sean perfectos, sino que aceptamos sus imperfecciones como parte de lo que los hace únicos y valiosos, creando relaciones más profundas. Finalmente, abrazar la imperfección no significa abandonar nuestros objetivos o expectativas, sino entender que el camino hacia el bienestar y la tranquilidad no está en la búsqueda incesante de un mundo perfecto. Por el contrario, la verdadera paz proviene de aceptar que la vida, con su complejidad, es naturalmente imperfecta. El estoicismo nos enseña a ver la imperfección como una oportunidad de crecimiento y un campo fértil para la práctica de las virtudes que nos hacen más equilibrados y completos. Al aceptar la imperfección, comenzamos a vivir de manera más ligera, sabia y en paz con nosotros mismos y con los demás. ¿Te está gustando el vídeo? Muy bien que hayas llegado hasta aquí. Muéstranos que estás dispuesto a cambiar y vivir con más serenidad y equilibrio. Comenta abajo con la frase "Estoy listo para la transformación" y comparte tus ideas y reflexiones sobre lo que más resonó contigo. Vamos a crecer juntos. Ahora, volvamos a lo que interesa. Método 5. Asume la responsabilidad de tus sentimientos. Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos es una de las claves para vivir una vida emocionalmente equilibrada y serena. A menudo, creemos que nuestras emociones son reacciones automáticas a los eventos externos, como si fuéramos víctimas de las circunstancias o de las acciones de los demás. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Esta elección es una de las bases para el control emocional, y es lo que nos permite mantener nuestra paz interior, incluso en medio del caos. Una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos es la elección de controlar nuestras emociones frente a circunstancias externas. El hecho de que algo fuera de nosotros genere una reacción emocional no significa que debamos dejarnos dominar por esa emoción. Si alguien nos hiere con palabras o acciones, tenemos el poder de decidir si vamos a reaccionar con ira, tristeza o frustración, o si vamos a mantener la calma y la racionalidad. La emoción no es una obligación, sino una respuesta que podemos controlar. Por ejemplo, si alguien se cuela en una fila en el supermercado, la reacción inicial puede ser irritación. Sin embargo, al elegir asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos, podemos decidir no dejar que ese incidente afecte nuestro equilibrio emocional. En lugar de ceder a la ira, podemos respirar profundamente, observar la situación con claridad y seguir adelante sin permitir que eso nos robe la paz. Las palabras y acciones de los demás no tienen que dictar nuestras emociones. Esto no significa ignorar comportamientos inadecuados, sino entender que la verdadera fuerza está en cómo elegimos reaccionar. Cuando alguien nos ofende, podemos optar por sentirnos ofendidos, pero también podemos elegir no dejar que eso nos afecte emocionalmente. El control sobre nuestras reacciones es esencial para preservar nuestra serenidad y evitar que las actitudes de los demás nos pongan en un estado de sufrimiento. Epicteto, uno de los principales filósofos estoicos, afirmaba que nadie puede ofendernos sin nuestro consentimiento. Es decir, las emociones negativas solo tienen poder sobre nosotros si lo permitimos. Al mantener la responsabilidad sobre nuestras emociones, evitamos ser prisioneros del comportamiento ajeno y preservamos nuestra autonomía emocional. Marco Aurelio, también filósofo estoico, subrayaba la importancia del control de la mente para una vida tranquila. Él creía que la mente humana tiene el poder de controlar las emociones y que, al mantener una mente disciplinada, enfrentamos las dificultades con más sabiduría y equilibrio. Sugería reflexionar sobre nuestras reacciones y no dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Para Marco Aurelio, la mente es un campo que debe ser monitoreado constantemente para asegurarnos de que no nos desviemos del camino de la virtud y la paz interior. Al elegir cómo reaccionar ante cualquier situación, estamos ejercitando el control sobre nuestra mente, lo que nos ayuda a vivir con más serenidad y menos reactividad. Una de las prácticas valiosas del estoicismo es la pausa antes de reaccionar. Muchas veces somos invadidos por emociones intensas como ira o frustración, y nuestra respuesta inmediata es actuar sin pensar.
Sin embargo, los estoicos nos enseñan a practicar una pausa, un momento de reflexión entre el estímulo externo y nuestra reacción interna. Esta pausa nos permite observar la situación de manera objetiva y elegir una respuesta más calma y racional. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos respirar profundamente y reflexionar si la respuesta emocional realmente contribuye a nuestro bienestar. Esta práctica ayuda a evitar decisiones impulsivas que pueden llevarnos a arrepentimientos y nos permite mantener la calma en situaciones desafiantes. Mantener un diario de emociones es una herramienta eficaz para el autoconocimiento y la disciplina emocional. Escribir sobre sentimientos y situaciones que nos afectan nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones y patrones emocionales. Al registrar momentos de ira, tristeza o frustración, podemos reflexionar sobre las causas de esas emociones y analizar si nuestras reacciones fueron proporcionales a la situación. Este ejercicio nos ayuda a identificar los desencadenantes emocionales y, con el tiempo, aprender a manejarlos de manera más eficiente. Un diario de emociones cultiva la autoconciencia y la disciplina necesaria para mantener el control sobre nuestros sentimientos, además de ser una manera práctica de revisar nuestro progreso emocional. Asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones es fundamental para proteger nuestra paz interior. Cuando entendemos que somos los únicos responsables de nuestras reacciones emocionales, dejamos de culpar al mundo exterior por nuestro sufrimiento y comenzamos a tomar el control sobre nuestra felicidad y tranquilidad. Esto no significa negar las emociones, sino reconocerlas y elegir cómo manejarlas. Podemos aceptar que sentimos ira o tristeza en ciertas situaciones, pero también podemos elegir no dejarnos consumir por esas emociones. Al asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos, ganamos poder sobre nuestra vida emocional y, en consecuencia, sobre la calidad de nuestra experiencia. La paz interior proviene de la capacidad de mantener la serenidad ante las adversidades y de entender que nuestra felicidad no depende de los demás ni de las circunstancias, sino de la forma en que elegimos reaccionar ante ellas. En resumen, asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos es crucial para lograr una vida emocionalmente equilibrada. Al entender que nuestras emociones son elecciones, podemos cultivar la calma, la resiliencia y la sabiduría necesarias para vivir en armonía con el mundo que nos rodea. La práctica de hacer una pausa antes de reaccionar, reflexionar sobre nuestros sentimientos y cultivar la disciplina emocional mediante herramientas como el diario, nos ayuda a mantener el control de nuestra paz interior. Al hacer esto, nos volvemos más fuertes, más libres y capaces de vivir con serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Método 6. El arte de la no reacción. El arte de la no reacción es uno de los principios más poderosos enseñados por los filósofos estoicos, quienes creían en la importancia de mantener el control interno, independientemente de las situaciones externas. Vivimos en un mundo lleno de estímulos emocionales, y muchas veces nuestras reacciones automáticas pueden llevarnos a actuar impulsivamente, exacerbando los conflictos y comprometiendo nuestra paz interior. La no reacción, en su esencia, es una práctica de elección consciente, en la que decidimos no ceder al impulso de reaccionar de forma automática o emocionalmente desequilibrada. El momento de calma es fundamental para el control de las emociones en situaciones de estrés o conflicto. En momentos tensos, la primera reacción generalmente es impulsiva, muchas veces alimentada por la ira o la frustración. Sin embargo, la habilidad de mantener la calma en ese momento inicial permite que el individuo controle la situación, eligiendo una respuesta más racional y reflexiva. El verdadero poder no está en reaccionar impulsivamente, sino en dar un paso atrás, reconociendo que tenemos la capacidad de elegir cómo responder. Séneca, uno de los principales filósofos estoicos, enseña que la ira es una enfermedad de la mente y sugiere que la mejor manera de lidiar con ella es no reaccionar. Cuando reaccionamos de forma impulsiva, perdemos nuestra claridad mental y nos perjudicamos a nosotros mismos y a los demás. Al tomarnos un momento para respirar y reflexionar, conseguimos evaluar mejor la situación y responder con más sabiduría y serenidad. Ese distanciamiento de las emociones permite que veamos la situación con más claridad, sin la distorsión de la ira o el ego. La práctica de posponer la respuesta es una herramienta poderosa en el arte de la no reacción. Cuando algo nos provoca, el impulso inicial puede ser reaccionar con ira.
Sin embargo, al posponer esa respuesta, aunque sea por unos segundos, nos damos la oportunidad de reflexionar sobre la situación con más calma, evitando reacciones exageradas y arrepentimientos. La no reacción no es indiferencia, sino una elección consciente de no dejarnos dominar por las emociones momentáneas. El silencio también juega un papel central en la no reacción. Muchas veces, el impulso es responder o defender nuestras opiniones, pero el silencio puede ser una forma de preservación y fortalecimiento interior. Al elegir no retaliar inmediatamente, evitamos la escalada de conflictos y protegemos nuestra paz interior. El silencio transmite calma, control y discernimiento, permitiéndonos mantener la serenidad frente a las provocaciones externas. La parábola del burro ilustra bien el impacto de una reacción negativa. Cuando apedrean al burro, este no reacciona con ira o huida, sino que simplemente se deja golpear por las piedras. Cuando el hombre se da cuenta de que su acción no tiene efecto, se da por vencido. La lección aquí es que, muchas veces, el mayor enemigo de la paz interior es nuestra respuesta emocional. Si no reaccionamos a las provocaciones, el conflicto tiende a disiparse por sí solo. No reaccionar neutraliza la negatividad sin alimentarla. Por lo tanto, el silencio no es pasividad, sino una elección activa de mantener el control sobre la mente y el corazón, preservando nuestra energía emocional. Al no reaccionar automáticamente, evitamos que nuestra paz interior se vea drenada por situaciones innecesarias. Otra metáfora útil para entender la no reacción es la del fuego. Cuando alimentamos la ira con nuestras reacciones impulsivas, estamos echando más combustible al fuego. Sin embargo, si optamos por no reaccionar, la ira pierde fuerza y eventualmente se apaga. La ira es como el fuego. Si no la alimentamos, se extingue sola. Al no reaccionar, impedimos que el ciclo de la ira se perpetúe, permitiendo que la emoción se disipe. La introspección también es esencial para la no reacción. Al reflexionar sobre lo que nos causa ira, podemos entender mejor los desencadenantes emocionales y aprender a lidiar con ellos de manera más eficaz. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, sugiere que debemos examinar nuestras reacciones y aprender de ellas. Preguntarnos, ¿por qué esto me molestó?, nos ayuda a comprender nuestras percepciones y expectativas, lo que nos lleva a más sabiduría y autoconciencia. Para Marco Aurelio, el control de las reacciones emocionales no se trata de suprimir las emociones, sino de gestionarlas con discernimiento y sabiduría. La no reacción es una forma de discernir lo que realmente merece nuestra atención. Muchas veces, la ira y la frustración surgen cuando nos involucramos en pequeñas provocaciones o disputas. Al elegir no reaccionar, podemos evaluar si la situación realmente merece nuestra energía emocional o si es más sabio simplemente dejarla pasar. La práctica de la no reacción, por lo tanto, es una manera de proteger nuestra paz interior y enfocarnos en lo que realmente importa. En resumen, el arte de la no reacción es un ejercicio constante de autocontrol, discernimiento y sabiduría. Al elegir no reaccionar de inmediato, podemos preservar nuestra paz interior y tomar decisiones más sabias y equilibradas. La práctica del silencio, la introspección y el posponer la respuesta son herramientas poderosas para lidiar con adversidades emocionales de manera más racional y serena. Al cultivar el arte de la no reacción, nos volvemos más resilientes, sabios y capaces de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Método 7. Encuentra alegría en el altruismo. Encontrar alegría en el altruismo es uno de los pilares fundamentales del estoicismo, que nos enseña a buscar la felicidad no en las cosas materiales o en las reacciones emocionales impulsivas, sino en las acciones orientadas al bien de los demás y al cuidado del prójimo. El acto de ayudar sin esperar nada a cambio trae una transformación interna que libera al individuo de la prisión del egoísmo y de las reacciones destructivas, permitiéndole vivir con más serenidad y armonía. La transformación interna es un proceso crucial que ocurre cuando evitamos reacciones impulsivas, como la ira o el resentimiento. Cuando reaccionamos impulsivamente, alimentamos emociones negativas que se vuelven destructivas, perjudicando nuestra paz interior y nuestras relaciones. En lugar de reaccionar con impaciencia o frustración, el altruismo nos enseña a practicar el desapego emocional y a cuidar a los demás sin dejarnos afectar por las circunstancias externas. Esto crea un ciclo de tranquilidad que favorece tanto nuestro bienestar
como el de quienes nos rodean. Uno de los caminos más poderosos para proteger nuestra paz interior y alcanzar una vida plena y serena es el perdón. En lugar de aferrarnos a las ofensas y resentimientos, el acto de perdonar libera nuestra mente de pensamientos negativos, permitiéndonos vivir con más ligereza y compasión. Perdonar no significa justificar acciones incorrectas o olvidar lo que ocurrió, sino elegir liberar la energía emocional que nos ata al pasado, impidiéndonos vivir plenamente en el presente. Como nos enseña Séneca, no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante lo que ocurre, lo que define nuestra experiencia. El perdón, por lo tanto, es una forma de tomar el control de nuestra respuesta emocional, sustituyendo la ira por una actitud constructiva. Además, el perdón es un acto de bondad que también beneficia a quien perdona. Al perdonar a los demás, liberamos nuestra mente de las ataduras del rencor, creando espacio para más paz y alegría. Este proceso refleja el verdadero altruismo, ya que, al perdonar, mostramos compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Perdonar es, a menudo, el camino más rápido para restaurar la armonía en nuestras relaciones, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Al liberar el peso del resentimiento, renovamos nuestras interacciones y creamos conexiones más profundas y saludables. La ira frecuentemente surge de las expectativas que creamos respecto a los demás y al mundo. Cuando las cosas no suceden como esperamos, sentimos una sensación de injusticia que se traduce en ira y frustración. Al liberarnos de estas expectativas rígidas, podemos entender que no todo está bajo nuestro control y que muchas de las reacciones de los demás son el resultado de sus propias historias. Este entendimiento nos permite reaccionar con más empatía y menos hostilidad, contribuyendo a nuestra libertad emocional. La verdadera liberación llega al reconocer que podemos vivir sin controlar el comportamiento de los demás, ya que nuestras reacciones son elecciones, no reflejos automáticos. El perdón y la libertad espiritual están profundamente conectados en la práctica estoica. Para los estoicos, perdonar no es solo un acto hacia los demás, sino una forma de autoliberación. Al perdonar, dejamos de cargar con el peso de las heridas y las expectativas, creando espacio para una vida más ligera y centrada. Como nos enseña Epicteto, no es lo que nos ocurre, sino cómo manejamos lo que ocurre, lo que hace la diferencia. El perdón es una aplicación diaria de esta filosofía, liberándonos de las cadenas de la ira y el resentimiento y permitiendo una vida más auténtica y en paz. La práctica de ayudar sin esperar nada a cambio es un ejercicio continuo de generosidad y altruismo. Cuando ofrecemos algo al prójimo, ya sea tiempo, atención o recursos, sin esperar retribución, cultivamos un espíritu de verdadera bondad. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no viene de la acumulación o de la búsqueda incesante de recompensas externas, sino de la satisfacción interior de saber que estamos contribuyendo al bienestar de los demás. Al hacer el bien de forma desinteresada, enriquecemos nuestro propio espíritu y encontramos alegría en la simplicidad del acto altruista. Epicteto, con su sabiduría práctica, nos recuerda que el control de las emociones es la clave para alcanzar la verdadera libertad. Nos enseña que, al controlar nuestras reacciones, podemos trascender las limitaciones impuestas por las circunstancias externas, encontrando una libertad espiritual que nos permite vivir con dignidad y serenidad, independientemente de los desafíos que la vida nos presente. El altruismo, al convertirse en una práctica diaria, fortalece este control emocional, ya que nos entrena a actuar con generosidad y compasión, no porque esperemos algo a cambio, sino porque es una elección sabia y virtuosa. El perdón y la compasión tienen un impacto poderoso en el bienestar personal y colectivo. Cuando perdonamos, promovemos la paz no solo en nuestras relaciones personales, sino que también creamos un entorno más armonioso y saludable a nuestro alrededor. Este impacto es visible en el ambiente de trabajo, donde un clima de comprensión y perdón puede transformar la dinámica de un equipo, volviéndolo más colaborativo y productivo. Además, al practicar el perdón, contribuimos a la construcción de un mundo más justo y empático, donde las personas se ayudan a crecer y sanar. La práctica diaria del perdón es simple, pero profundamente transformadora. Todos los días, tenemos oportunidades de liberar resentimientos. Perdonar y practicar el altruismo puede ser una pequeña acción,
como tender la mano para ayudar a alguien o liberar un resentimiento del pasado. Este hábito diario fortalece nuestra capacidad de vivir con más paz interior y de cultivar relaciones más saludables y gratificantes. El perdón no necesita ser complicado ni elaborado. Comienza con una intención sincera de sanar y mejorar el entorno que nos rodea, un paso a la vez. Séneca, siempre atento a las oportunidades de practicar la bondad, nos enseña que la vida ofrece innumerables ocasiones para actuar con generosidad. Para él, el mayor privilegio era vivir conforme a la virtud. Al ayudar a los demás, contribuimos a nuestro propio crecimiento espiritual. El altruismo para Séneca no era solo una virtud, sino una forma de encontrar la verdadera felicidad. En cada oportunidad de hacer el bien, fortalecemos nuestra paz interior y nuestra conexión con los demás. El perdón y el altruismo tienen un impacto profundo no solo en nuestras relaciones personales, sino también en la construcción de un mundo más compasivo y justo. Al elegir perdonar, vivir con empatía y actuar desinteresadamente, creamos un ambiente más armonioso, donde todos pueden florecer. La práctica diaria del altruismo, además de traer alegría y paz al individuo, contribuye a la construcción de una sociedad más solidaria, donde el perdón y la compasión son fuerzas motrices del bienestar colectivo. La búsqueda de la paz interior es un viaje continuo que exige práctica, disciplina y autoconocimiento. Los principios estoicos ofrecen un camino para alcanzar serenidad y armonía, incluso ante los desafíos de la vida. Cada práctica estoica no es solo una técnica, sino una manera de vivir de forma más consciente, alineada con nuestros valores más profundos. La aceptación es un pilar esencial para mantener la paz interior. Al aceptar las circunstancias de la vida sin resistencia ni frustración, vivimos en mayor armonía con lo que nos rodea. El estoicismo nos enseña que lo que no está bajo nuestro control debe ser aceptado con serenidad. Aceptar no significa pasividad, sino una comprensión profunda de que, al resistirnos a lo que no podemos cambiar, alimentamos la ansiedad y la ira. Al alinearnos con el flujo natural de la vida, aceptamos lo que viene de manera tranquila, permitiéndonos actuar de forma más eficaz y consciente. El abandono del juicio y el prejuicio es otro método fundamental para alcanzar mayor ligereza. Nuestra tendencia natural es juzgar a los demás en función de nuestras propias expectativas. Este juicio genera ira y frustración, minando nuestra paz interior. La práctica del estoicismo nos enseña a mirar a las personas y situaciones con más comprensión, alejándonos de las reacciones automáticas y permitiendo más empatía. Al abandonar el juicio, vemos el mundo de forma más objetiva y compasiva, creando espacio para vivir con más libertad emocional y ligereza. La práctica del autodominio, especialmente a través de la no reactividad, es un método poderoso para mantener la paz interior. Al tomar conciencia de nuestras reacciones, podemos hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente. La ira y otras emociones negativas pueden ser controladas cuando elegimos reflexionar antes de actuar. Séneca nos recuerda que no somos perturbados por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre ellas. Al dominar nuestras reacciones, trascendemos las emociones destructivas y vivimos con más serenidad, independientemente de las circunstancias externas. La no reacción también es un aspecto importante del autodominio. En lugar de ceder a la ira o frustración, podemos elegir conscientemente no reaccionar. El silencio muchas veces es la mejor respuesta para situaciones que nos sacarían del equilibrio. La no reacción no es pasividad, sino una elección activa de no alimentar emociones negativas, manteniendo nuestra paz interior y evitando conflictos innecesarios. Finalmente, la alegría en la compasión surge como un regalo tanto para nosotros mismos como para los demás. Cuando practicamos altruismo, ayudando al prójimo sin esperar nada a cambio, experimentamos una satisfacción interna que va más allá de las recompensas externas. La compasión no es solo una acción de bondad, sino una forma de conectarnos profundamente con los demás, creando un ciclo de generosidad y gratitud. El estoicismo nos enseña que el verdadero bienestar no viene de las posesiones ni del éxito material, sino de la capacidad de actuar con virtud y contribuir al bien colectivo. Al abrazar la compasión, encontramos alegría en la simplicidad de ayudar a los demás, creando una vida más significativa y con propósito. En resumen,
Los métodos estoicos para mantener la paz interior están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. La aceptación, el abandono del juicio, la práctica de la no reactividad y la alegría en la compasión no son solo principios filosóficos, sino formas prácticas de vivir que nos ayudan a lidiar con las dificultades de la vida con más equilibrio y tranquilidad. Adoptar estas prácticas en el día a día no solo protege nuestra paz interior, sino que también crea un entorno más armonioso y compasivo a nuestro alrededor. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los 7 métodos para alcanzar la paz interior y dominar nuestras emociones. El estoicismo nos ofrece más que teorías, nos da prácticas concretas que pueden transformar nuestra vida. Cada uno de estos métodos es una clave para desbloquear un estado de serenidad que puede acompañarnos, independientemente de las adversidades externas. Al abrazar la aceptación, comienzas a vivir en sintonía con el flujo de la vida. Al abandonar los juicios, te liberas del peso del prejuicio y encuentras más ligereza. Al desapegarte del control, encuentras la libertad de simplemente ser. Asumiendo la responsabilidad de tus emociones, adquieres el poder de controlar tu reacción ante las situaciones. Y, al cultivar la no reactividad, te acercas a la verdadera paz interior. Al final, la compasión se convierte en el mayor regalo que puedes ofrecer a ti mismo y al mundo que te rodea. Si encontraste valioso este contenido, no olvides dar un me gusta al video. Tu apoyo ayuda a difundir estos poderosos aprendizajes. Comparte este video con alguien que creas que necesita esta transformación. Y no olvides suscribirte para recibir más videos como este. Deja en los comentarios tu reflexión sobre los métodos que más te resonaron. Quiero saber, ¿cuál de estos métodos aplicarás en tu vida para mantener la paz interior? Comenta con la frase, elijo la serenidad. Gracias por ver hasta el final, por dedicarte a transformar tu vida y por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.